En el día de hoy quisiera dirigiros un mensaje acerca de la primera bienaventuranza que Jesús pronunció en el Sermón del Monte. La bienaventuranza va dirigida a los que son pobres de espíritu, a los que reconocen su pobreza, a los que reconocen su indigencia. Pero para entender la razón por la cual los pobres de espíritu son bienaventurados, debemos en primer lugar entender por qué no lo son aquellos que no reconocen su pobreza de espíritu. Y es por eso que antes de desentrañar propiamente esta bienaventuranza, me gustaría fijarme en un texto fundamental de la Biblia, que es el Génesis, para que luego podamos entender por qué Jesús remarca la conexión entre la felicidad, la bienaventuranza, y la pobreza de espíritu. Cuando pensamos en el pecado capital de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿en qué pecado o en qué acción concreta pensamos? ¿Alguien podría decirme cuál es el acto por el cual entró la caída en la raza humana? Elena, tú que eres siempre presta a responder. El fruto prohibido, bien. Típicamente cuando pensamos en la caída del hombre, pensamos en cómo el diablo sedujo a Eva y Eva posteriormente tomó del fruto prohibido, comió y se lo dio a Adán. Bien, pero quizás pasamos por alto otro pecado que sucedió posteriormente al pecado de la toma de posesión, ¿no? del fruto prohibido, y que es igualmente un reflejo de la caída fundamental del ser humano. Fijémonos que cuando el Génesis dice que Adán y Eva escucharon el ruido de los pasos de Yahvé que paseaba a la hora de la brisa, Adán y Eva se escondieron por entre los árboles porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios porque se dan cuenta de que están desnudos. ¿Pero qué sucede? Bueno, en primer lugar debemos entender que la desnudez no deja de ser un símbolo de la vulnerabilidad humana, de nuestra debilidad, ¿no? Cuando nos vestimos, dejamos de tener consciencia quizás de que somos fundamentalmente indigentes, de que somos fundamentalmente vulnerables. Pero cuando nos desnudamos, tomamos mayor consciencia de los peligros a los que nuestro cuerpo está sometido, pero esto no deja de simbolizar también la debilidad humana ante la grandeza de Dios. ¿Bien? ¿Pero qué sucede? Que el pecado fundamental no es tanto el acto de comer una fruta prohibida. El pecado fundamental consiste en querer asemejarnos a Dios, en querer elevar nuestro ser a la dimensión divina que solamente ocupa a Dios. ¿Bien? Pero cuando Adán y Eva saben que Dios se acerca, se dan cuenta de su desnudez, se dan cuenta de que son vulnerables, pero en lugar de aceptar su vulnerabilidad, Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios porque no quieren asumir que son débiles. Este es el mayor pecado capital y eso es lo que conduce a la soberbia, ¿no? A creernos divinos, a creernos superiores o a creernos mejor de lo que realmente somos. Entonces, el pecado capital de Adán y Eva, si bien entró por el fruto prohibido, siguió estando presente en sus corazones y lo vemos cuando se esconden de la presencia de Dios y no se dan cuenta o no quieren reconocer su propia vulnerabilidad. Esto lo vamos a entender mejor en cuanto exploremos en profundidad la bienaventuranza. Pues bien, ¿qué nos sugiere esta actitud de nuestros primeros padres? Esto nos sugiere que nuestra tendencia fundamental es querer revestir nuestra miseria, es querer ocultar nuestra mendicidad artificialmente por medio de elementos mundanos. Es decir, que cuando tomamos conciencia de nuestra desnudez, hacemos todo lo posible para ocultarla frente a los demás y frente a Dios.
Vivimos en una sociedad en la que se nos exhorta a autodeterminar nuestro yo. Es decir, que nuestra sociedad nos anima a que usemos todos los medios posibles, a que los explotemos para que afirmemos nuestro yo, para que afirmemos nuestra identidad. Y esto nos conduce a, de alguna forma, forjar y configurar una coraza que oculta y que disimula nuestra verdadera naturaleza, que no es otra que la de la desnudez y la mendicidad, la indigencia. Entonces vivimos esta tentación de ocultar quién realmente somos. ¿Y quién somos, según el salmista, por ejemplo? El salmista nos dice que venimos del polvo y al polvo volvemos. ¿Qué significa esto? Que somos fundamentalmente miserables. Lo siento, si querías mejorar tu autoestima, si querías sentirte mejor sobre ti mismo, quizás hoy no era el mejor día de venir, o el mejor día para venir. Pero tranquilo que luego ofreceré palabras de consuelo. Pero entendéis lo que os quiero decir, que cuando nuestra cultura nos anima a forjar esta coraza, cuando nos anima a construir esta imagen de nosotros mismos para esconder nuestra verdadera constitución, nuestra verdadera condición, lo que hacemos es olvidarnos de nosotros mismos. Y entonces construimos una fachada. No sé si sois activos en las redes sociales, pero esta tendencia humana se ve muchísimo en las redes sociales, sea en Instagram, en Facebook, en TikTok, lo que sea. Y vemos que las personas, lejos de ofrecer la verdadera naturaleza de su vida, ofrecen una versión totalmente distorsionada, ¿no? En vez de mostrar su flaqueza, en vez de mostrar su pobreza humana, muestran una fachada, ¿no? Nos hacen o nos dan a entender que sus vidas son resplandecientes, que son gloriosas, que son invencibles, que son grandiosos, cuando realmente cada ser humano es, por naturaleza, miserable. Es por eso que el ser humano se siente temor ante el aburrimiento. No sé si esto os ha sucedido, pero cuando el ser humano se aburre y cuando no puede invertir sus energías en construir esta coraza, se da cuenta de quién realmente es. Y es por eso que tenemos miedo al aburrimiento, o más bien tenemos miedo a encararnos con nosotros mismos. Porque cuando nos encaramos con nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de nuestra desnudez, lo primero que hacemos es escondernos, igual que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué riesgo exactamente corremos cuando construimos esta coraza artificial? ¿Cuál es el verdadero peligro que corrieron Adán y Eva, no tan solo cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino cuando se escondieron de Dios? ¿Cuál es el peligro? Pues bien, el peligro consiste justamente en dejar de tomar conciencia de la vulnerabilidad humana y, por lo tanto, de la necesidad que tenemos de Dios. Este es el mayor peligro. El mayor peligro consiste en no reconocer que somos pobres de espíritu. Consiste en no reconocer que somos miserables y que debemos mendigar a Dios con las manos vacías. Fijaos, cuando vemos que los mendigos en la ciudad de Barcelona mendigan, ¿verdad que no lo hacen con una serie de aparatos artificiales o con una coraza artificial, sino que, tal y como son, piden y esperan recibir de los demás, ¿no? Pues esa es justamente la actitud que Jesús está animándonos a tener delante de Dios. A que reconozcamos nuestra pobreza de espíritu. Entonces, cuando reconocemos nuestra pobreza de espíritu, o más bien para tal de poder reconocer nuestra pobreza de espíritu, ¿cuál es la virtud humana fundamental que debemos adoptar y que hay que acoger? Esta es una pregunta abierta. ¿Cuál creéis que es la virtud que debemos seguir para reconocer nuestra pobreza? O en otras palabras, ¿cuál es el antídoto a la soberbia? Porque si bien la soberbia es ese
es esa tentativa de encubrir nuestra miseria y de construir una coraza, ¿no? Una imagen ilusoria de nosotros mismos. ¿Cuál es el antídoto a esta tendencia? ¿Cuál es el antídoto a la soberbia? La humildad, exacto. Pues bien, esta es la clave de esta bienaventuranza. El corazón de la bienaventuranza es la práctica de la humildad. Hay un ser que, más que ningún otro, detesta no ser como Dios. Hay un ser que, más que ningún otro, se empeña en construir una imagen ilusoria de sí mismo y que intenta alcanzar las alturas en las que Dios se encuentra. Este ser es Satanás. El mayor pecado de Satanás no es el de la mentira, no es siquiera el homicidio. El mayor pecado de Satanás consiste justamente en olvidarse de su pobreza de espíritu. Y ojo, cuando decimos pobreza de espíritu no decimos que el ser humano es insignificante, sino que comparado con Dios no es absolutamente nada. Satanás, Lucifer, era el ángel más bello de todos. Es decir, no era un ser insignificante, pero era tan insignificante delante de Dios que no soportaba su condición, no soportaba su naturaleza y no abrazaba su pobreza de espíritu. Este fue su mayor pecado porque le condujo a explotar todos los medios posibles para intentar ser como Dios, a intentar asemejarse a Dios. Y es este precisamente el pecado a través del cual Satanás nos seduce, como sedujo a Eva, seréis como Dios, ¿no? A propósito de esta reflexión en torno a Satanás, me gustaría citar a San Moisés el Negro. San Moisés el Negro fue un santo, un mártir egipcio del siglo III, que dijo lo siguiente acerca de la humildad y Satanás. Dice, le cito, dice, ustedes ayunan, pero Satanás no come. Trabajáis fervientemente, pero Satanás nunca duerme. La única dimensión con la que puedes superar a Satanás es adquiriendo humildad, porque Satanás no tiene humildad. Esta es la única virtud con la cual podemos distanciarnos y elevarnos por encima de Satanás, la humildad. Entonces, ¿qué sucede cuando abrazamos esta virtud? ¿Qué sucede cuando decidimos llevar una vida humilde? Pues la exigencia que nos impone la humildad es el desapego. Y vamos a explorar esta idea del desapego. Cuando Jesús nos dice que seamos pobres de espíritu, nos está diciendo que debemos desprendernos, debemos despojarnos de todo aquello sobre lo cual construimos esta coraza ilusoria. Déjame preguntarte lo siguiente, cuando tú intentas construir tu identidad o cuando intentas sentirte orgulloso u orgullosa de tu identidad, ¿en qué piensas? ¿Qué es aquello que te aporta satisfacción? ¿Es el dinero? ¿Es el reconocimiento interpersonal? Es decir, cuando alguien te dice, oye, estás guapísima, oye, estás fuertísimo, ¿no? Ese es el reconocimiento que todos buscamos, pero ¿es esto sobre lo cual construyes tu bienaventuranza? ¿Es esto sobre lo que construyes tu felicidad, ¿no? Pues bueno, para distintas personas pues una respuesta será otra y para otras será diferente, ¿no? Yo confieso que en mi caso el reconocimiento de los demás me da como un subidón, ¿no? Es decir, que me llena momentáneamente. Quizás para otros será el dinero, quizás para otros será el sexo, ¿no? Pero al fin y al cabo no importan las particularidades con las que intentamos olvidarnos de la pobreza de espíritu. Lo importante no es si tu pecado es la lujuria, lo importante no es si tu pecado es la avaricia, lo importante es que no reconoces tu pobreza de espíritu. Entonces Jesús nos está animando a que nos desprendamos, a que rompamos las cadenas que nos esclavizan, ya sea al dinero, ya sea a otra cosa. Lo importante no es la particularidad de la esclavitud, lo importante es la esclavitud en sí misma. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo, despréndete, desapégate
Desaférrate, olvídate de todo aquello que te aleja de tu verdadero yo. ¿Y qué es el verdadero yo? Pues como he dicho, es la pobreza de espíritu, es la miseria, es la indigencia. Es por esto que debemos aceptar nuestra vulnerabilidad, debemos reconocerla, pero no solamente esto. No es suficiente con reconocer la vulnerabilidad, hay que amarla a toda costa. Esto suena raro, lo sé. A día de hoy los jóvenes de mi generación, por ejemplo, sabiendo que las condiciones socioeconómicas no son favorables, porque, por ejemplo, es difícil conseguir pues, un piso, es difícil alquilarlo, ¿no? A no ser que sea pues, con gente desconocida o con compañeros de piso. Pero es importante amar nuestra pobreza de espíritu, porque es solamente a través de nuestra pobreza de espíritu que somos capaces de ser llenados de la riqueza de Dios. Esta es la clave. La clave consiste en que enriqueciéndonos nos empobrecemos, porque cuando intentamos enriquecernos por nuestra cuenta, al final nada nos satisface y nos empobrecemos. Pero empobreciéndonos nos enriquecemos, porque es solamente en la pobreza en la que Dios puede llenarnos. Porque todo aquello con lo que intentamos enriquecernos no es más que un obstáculo que dificulta el acceso de la luz de Dios a nuestro ser. Todo aquello con lo que construimos esta coraza impide y obstaculiza la gracia de Dios y por lo tanto no nos llega. Y es por eso que nos empobrecemos. Entonces, enriqueciéndonos nos empobrecemos, pero empobreciéndonos nos enriquecemos. Voy a poneros un ejemplo del Evangelio de San Lucas, el capítulo 8, donde, quizás todo esto pues haya sonado muy abstracto, pero quiero ponernos un ejemplo para que podáis entender cómo funciona esta dinámica en el plano cotidiano o en el plano práctico. Leemos, como hemos leído antes, que había una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias, pero no era solamente su dolencia física la que hacía de ella un ser miserable, un ser indigente, era también la exclusión social de la que era víctima, porque en esa época una persona que padecía de tal indolencia física se pensaba que era, pecadora y que por lo tanto era merecedora de la ira divina. Entonces se la excluía de la vida pública y era un ser ultrajado, un ser despreciado, ¿no? Un ser en última instancia ignorado. Entonces hay muy pocos, este es precisamente uno de los personajes en los evangelios que mejor define la pobreza de espíritu, ¿no? Pero ¿qué hace esta mujer? Yo sugiero que veas a esta mujer como una persona que abraza la actitud que Adán y Eva no abrazaron, que de alguna forma superó a nuestros primeros padres. ¿Cómo lo hizo? Recordamos que cuando Adán y Eva reconocen su desnudez, se apartan de Dios, se ocultan de Él y se esconden por entre los árboles. Pero esta mujer, lejos de esconderse, lejos de ocultarse, hace todo lo posible por acercarse a Cristo y tocar la orla de su manto. Esta es la gran diferencia, este es el giro que nosotros debemos dar en nuestras vidas. Debemos llegar a Cristo tal y como somos, por muy pobres que seamos, amar nuestra pobreza, porque es solamente a través de ella que somos conscientes de que debemos tocar la orla de su gracia. Entonces, es por esto que Cristo una y otra vez reconoce la grandeza de la fe de aquellos miserables que se le acercan, ¿no? Y es justamente la actitud contraria de los fariseos que les condena y que les aparta de la gracia de Cristo. Es la autosuficiencia, es la ilusoria riqueza de espíritu, aquella que nos aleja y que nos aparta de Dios. Mientras que los que reconocen su pobreza no tienen ese obstáculo y pueden acceder directamente, sin temor, a Cristo. Pues bien, hasta aquí parecería que Cristo no es más que un
modelo a seguir. Cristo nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, pero parecería que quizás Cristo se limita a decirnos lo que debemos hacer, pero es que no es así. Cristo es mucho más que un referente espiritual. Cristo es el verdadero protagonista de las bienaventuranzas, porque no hubo nadie en la historia de la raza humana que se hizo tan pobre de espíritu como Cristo. Pensemos, Cristo, siendo el Hijo de Dios, se siente desamparado de su propio Padre, porque en la cruz clama, Abba, Abba, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo encarna de una forma radical y visible en los evangelios esta misma pobreza de espíritu. Pero ¿qué sucede cuando Cristo resucita? Que su nombre es alabado por encima de todo nombre. Cristo es glorificado. Entonces Cristo no nos está meramente enseñando, no nos está pontificando. Cristo nos muestra a través de su vida cómo podemos ser pobres de espíritu y cómo podemos ser bienaventurados. Entonces, ya para terminar, una sugerencia práctica. Yo te animaría a que incorporaras un verbo en tu vida espiritual y que lo conjugaras día tras día. El verbo es, en infinitivo, cristificar. Yo te animo a que tú seas cristificado, a que te cristifiques, en el sentido de que te mortifiques como Cristo se mortificó a sí mismo, abrazando y aceptando su pobreza de espíritu, para que luego pueda ser llenado por la gracia de Dios, que solamente puede llegar a ti cuando eres pobre y te acercas a Él con las manos vacías, cuando te acercas cual mendigo, cual indigente. Cristifícate, mortifícate, desapégate de todo aquello que te impide acercarte a Dios. Una observación, un inciso que quiero hacer también. Cuando Cristo es crucificado con un manto. ¿Verdad que no? ¿Verdad que le desnudan? O sea, Cristo está abrazando la pobreza de espíritu, pero es que también simboliza la pobreza con la que debemos acercarnos a Dios, que es desnudos, ¿no? Tal y como somos. Porque si bien Adán y Eva se ocultaron de la presencia de Dios por en medio de los árboles, desnudos, Cristo se presenta en la cruz desnudo, siendo pobre de espíritu. Entonces nosotros estamos llamados a participar de su vida, a mortificarnos por un lado y por otro a ser enriquecidos por su gracia. En otras palabras, a ser bienaventurado. Gracias.